En esta primera clase vamos a ver las amenazas climáticas, ¿sí? Hay muchísimos tipos y clasificaciones de amenazas, pero una de ellas, y en la que nos vamos a centrar, son las amenazas climáticas, ¿sí? Nosotros tenemos ciclones tropicales, sequías, inundaciones, olas de fríos y heladas, olas de calor, temporadas de vientos y tornados. Bien, todos estos son fenómenos de amenazas climáticas que están en general en todo el mundo, ¿sí? Bien, ciclones son los huracanes, como nosotros lo sabemos conocer, sequías cuando se produce un periodo en el que no llueve, ¿sí? No tiene que ser una zona árida, sino en cualquier tipo de zona, ¿sí? Donde no llueve y afecte algún tipo de actividad económica. Inundaciones, bueno, se puede producir por gran cantidad de lluvia, por la destrucción de alguna represa hidroeléctrica, entre otras cosas. Olas de frío, sí, que lleguen a temperaturas muy bajas y empiecen a generar grandes pérdidas humanas y económicas. Olas de calor, sí, cuando la gente ya se muere por deshidratación, por los efectos de esta ola de calor. Temporadas de viento, sí, huracanados, tornados, entre otras cosas. Y bueno, y después sí ya los tornados en sí. Bien, dentro de la Argentina nosotros vamos a conocer se llaman los riesgos hidrometeorológicos, que son los climáticos, ¿sí? Bien, se dice que estos riesgos hidrometeorológicos se han producido el 69% entre el 1970 y 2007, ¿sí? Fueron los años de mayor ocurrencia entre 1970 y 2007. Bien, ¿a qué llamamos riesgo hidrometeorológico? Llamamos a las inundaciones, tempestades, nevadas y sequías. Tempestades cuando hay una tormenta muy fuerte, un granizo, etc. Ahí ya lo vamos a ver en detalle. Bien, las inundaciones. Las inundaciones, bueno, son los riesgos más frecuentes dentro del país. Se producen muy seguido, ¿sí? Generan grandes daños, ¿sí? Tanto a viviendas, personas, entre otras cosas. Y es la combinación de lluvia, el desborde de los ríos, y lluvias más vientos. La vulnerabilidad va a depende de los sectores a los que afecte, si son socioeconómicamente más vulnerables o no. Va a haber una gran cantidad de evacuados, va a afectar a las viviendas y afecta a la zona de Ámbar, Chaco y Santa Fe, ¿sí? Que es la área metropolitana de Buenos Aires. Chaco y Santa Fe son las zonas y las provincias más afectadas por inundaciones. Otro de los fenómenos, ¿sí? Son las tempestades, lo que le hablaba recién, ¿sí? Son las segundas en generar desastres, donde se van a combinar lluvias, vientos, granizos y rayos, ¿sí? Se producen grandes tormentas, ¿sí? A veces generan tornados y a veces no, ¿sí? Y se van a producir en la zona de Santa Fe, Córdoba y Amba, ¿sí? Además, esto genera inundaciones, pero también daños por granizo y viento, ¿sí? Sí va a producir inundaciones y desbordes de ríos en algunas ocasiones, pero también el viento va a hacer que se vuelen estructuras, árboles y generen un montón de pérdidas económicas. En el caso en el caso del granizo, por ahí afecta mucho a la producción agrícola. Bien, después las nevadas, sí, las nevadas se producen obviamente en la zona cordillerana y zona austral de la Argentina. La ocurrencia se da entre junio y julio, que es la época de invierno, en las provincias fundamentalmente de Mendoza, Neuquén y Chubut, sí, donde en toda la zona de montañas puede nevar y nieva, sí, en esa época, pero donde ocurren estas grandes nevadas y de gran impacto son en estas tres provincias. Los aludes y anegamientos de caminos son los problemas que generan las nevadas. Ya desde acá, desde la nevada en adelante, vamos produciendo, por ejemplo, fenómenos o amenazas de menor impacto económico y de vidas hacia las personas. Después vamos a pasar lo que son las sequías, ¿sí? Las sequías, sí, tienen intensidades regulares, hay periodos donde se producen más y otros donde se producen menos, depende de estos ciclos climáticos, algunas están asociadas al fenómeno de la Niña y se producen en Buenos Aires y Santa Fe. ¿Por qué decimos esto? Porque en estas zonas que llueve mucho, a veces
empieza a llover menos, no quiere decir que no llueva nada, pero sí empieza a llover menos y eso genera impacto en el tipo de cultivos que ellos tienen. Bien, las sequías también van a generar incendios, ¿sí? Que estos incendios pueden ser de dos tipos de origen, antrópico y mixto. El antrópico está producido por el hombre, ¿sí? Genera, por ejemplo, un incendio intencional, alguna fogata mal apagada, entre otras cosas. Y el mixto es combinado entre el hombre y la naturaleza. Por ejemplo, el hombre sí va a afectar esto y va a generar, por ejemplo, va a generar este incendio porque se produjo una sequía, entonces va a haber una combinación de estos dos factores. O por ejemplo el viento sonda, ¿sí? También va a generar junto con el hombre un incendio forestal, etc. Bien, con esto hemos pasado todas las amenazas, la gestión del riesgo, ¿sí? Y luego cuáles son las amenazas en general en Argentina y en el mundo.